Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra cuarta videoconferencia de este año. Queremos, primero que nada, agradecer a OSDE que nos presta las locaciones, a los técnicos que nos están ayudando. Esperemos que escuchen bien y puedan, no sé si nos están viendo. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Gerardo Aberbuch y me acompañan aquí en la mesa la licenciada Lucía Bozala, que forma parte del equipo del área de construcción de ciudadanía, y Juan José Calceta, que es licenciado en psicología. Lucía lo va a presentar mejor y quien va a ser quien nos va a acompañar en algunas reflexiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a hacer una mínima introducción. Estamos siguiendo con este ciclo que nos hemos propuesto para trabajar temas como participación y convivencia en el ámbito educativo. Hemos ido haciendo un recorrido sobre varias temáticas con el aporte de diferentes profesionales que hemos invitado para que dialoguen sobre los temas que nos han despertado interés para que en las escuelas la participación de todos los actores y en especial de los niños, las niñas y los adolescentes pueda hacerse efectiva. Y hemos tomado temas como pensar las condiciones institucionales necesarias para la participación, revisar el rol del adulto para acompañar estos procesos participativos. Hemos visto algunos órganos que favorecen la participación, hemos presentado experiencias, recordarán la de la asamblea de una escuela media de Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos también con Beatriz Greco trabajando el tema de la construcción hoy de la autoridad. Gustavo Schumann nos acompañó a pensar sobre dimensiones en la construcción del rol docente para este tipo de práctica educativa que estamos planteando. Y hoy vamos a trabajar especialmente con nivel inicial, especialmente con la construcción de acuerdos de convivencia en este nivel, con toda la especificidad que el nivel tiene, ¿no? Por la edad de los niños. Y por eso invitamos al profesor Juan José Calceta, que actualmente es profesor consulto de la Facultad de Psicología de la UBA y que fue durante muchos años profesor titular de la segunda cátedra de Psicología Evolutiva Niñez. Nos parece que interlocucionar con él puede ser un modo de reflexionar y ampliar la mirada sobre cuestiones que tienen que ver con esto de la construcción de los acuerdos de convivencia en este nivel, con una participación, cómo podría ser la participación de los niños, cómo pensar el tema de las normas, cómo pensar en las transgresiones en este nivel, ¿no? Cuándo se puede considerar transgresión o cómo entender las manifestaciones conductuales que a veces suenan a transgresión y cómo se maneja la escuela, los conflictos, ¿no? Cómo encarar todas estas cuestiones con niños y, bueno, con todo el sistema educativo que acompaña, ¿no? El nivel. Por eso pedimos en estas últimas semanas, o lo organizamos hace poco, digamos, la parte de qué experiencias íbamos a presentar. Entonces me pidió especialmente Claudio Barbero, el coordinador operativo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, que él no va a poder estar conectado desde Córdoba porque se le superpuso otra actividad, que aclaremos que ellos van a presentar actividades, mejor dicho, dos situaciones, que no han sido seleccionadas por su excelencia ni por mejores o peores, sino por ser representativas de un modo de trabajo y que nos van a permitir abordar obstáculos, modos de implementación y que solamente, digamos, ese fue el criterio de selección. Fue rápido, nosotros hablamos con ellos no hace tantos días y que, bueno, así ha sido la manera en la cual han sido seleccionadas. Son válidas para promover reflexión y para poder hacer debate y construir conjuntamente esta modalidad de trabajo. Bueno, vamos a pasar si ya lo presenté, vamos. Nos dicen que las filiales no se está escuchando bien. Esperemos un segundito, a ver. Acuerdos de convivencia a nivel inicial, que es una política pública que se está implementando en este momento y que
le pedimos a la provincia de Córdoba hace unos días que presentara unas experiencias que entonces tuvieron que seleccionar rápidamente y aclaramos a pedido de Claudio Barbero, que es el coordinador operativo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de Córdoba, que esta selección no fue, digamos, realizada con ningún sistema especial, sino, bueno, se consideraron algunas experiencias que estaban disponibles y que pudieran ser legítimas y válidas para las temáticas que queremos trabajar, y que para enriquecer el trabajo que hagamos, hoy convocamos al profesor Juan José Calceta, que es ex profesor titular de la materia Psicología Evolutiva Niñez de la UBA, ahora es profesor consulto, psicoanalista de niños, y que nos va a ayudar a pensar estas cuestiones que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de convivencia en el nivel inicial, abordando diferentes perspectivas en función de lo que le hemos acercado para su conocimiento, que es el material de los acuerdos de convivencia, y además una breve síntesis de las dos experiencias que nos van a compartir desde provincia de Córdoba. Vamos a pasar el micrófono primero a la sede capital de Córdoba, donde el licenciado Tomás Nores va a compartir la experiencia del equipo de convivencia escolar, y luego, cuando él nos dé el ok de que ya terminó la presentación de su experiencia, vamos a pasar a la sede de San Francisco, donde la licenciada Graciela Romero del EPAE de Arroyito va a presentar una segunda experiencia. Entonces, si estamos bien conectados, le pedimos al licenciado Tomás Nores, desde sede capital de Córdoba, que comience con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como ustedes bien dijeron, pertenezco al programa de convivencia escolar de Capital, de Córdoba Capital. Y bueno, junto con mis compañeros y la coordinadora del programa, elegimos una experiencia para compartir, que se trata de una experiencia que involucra a los padres de un jardín, de un centro de nivel inicial. Y esa experiencia la recuperamos a través de, junto con todos mis colegas del programa, realizamos talleres acompañando a los jardines para la elaboración de los acuerdos en el marco de la resolución 558, que es la determinación de acá de Córdoba Capital. Y en esa experiencia nos comentaban los jardines algunas estrategias que usaban frente a algunas dificultades que se les presentaban en esos jardines. Y una de las experiencias que logramos rescatar junto con el coordinador del programa era que en un jardín, a través de las dificultades, a raíz de las dificultades que presentaban con respecto a la asistencia y la puntualidad del ingreso de los niños en el jardín, lo que realizaron los docentes, motivados un poco por una viralización de una imagen que encontraron en las redes sociales, motivados un poco por esto, decidieron hacer un taller para trabajar este tema de la participación y de la asistencia y la puntualidad a clases, digamos. Y lo que esta imagen decía, que se reflejaba en las redes sociales, era que cuando llegas tarde al deporte, Tomás. Llegas tarde al turno del médico. Hola, El médico no te deja pasar porque llegas tarde. Hola, Tomás. ¿Se escucha? Sí, perdóname que te interrumpa. Sí, hola. Me viene a avisar acá del equipo técnico que no están teniendo ustedes la cámara conectada. No sé si podrán conectarla. Perdón que te interrumpí. Ajá. Bueno. Ahí sí. ¿Está bien? Sí. Nosotros la vemos. Ahora Nos sí. vemos. Ahora sí. Bueno, disculpar la interrupción y retomar desde un poquito atrás. Ya te damos la palabra de nuevo. Bueno, ¿quieren que empiece de vuelta? Se escuchó solo estas últimas frases que yo estaba superponiéndome. Ajá. Bueno, y en este taller
con las docentes y las directoras de nivel inicial, una de las experiencias que se recuperó y que es la que decidimos compartir con ustedes junto con la coordinadora del programa, es una en la que involucró a los padres que a través de un roleplay lograron poner en palabras y vivenciar lo que sucedía cuando sus hijos llegaban tarde al jardín. Y lo que sucedió fue que utilizaron como instrumento, como estrategia las docentes, una imagen que se había viralizado en las redes sociales, en la que decía: cuando llegamos tarde al aeropuerto, perdemos el avión; cuando llegamos tarde al turno del médico, perdemos el turno del médico; cuando llegamos tarde a la parada de ómnibus, el ómnibus se nos va. ¿Qué nos hace pensar que cuando llegamos, y terminaba esta imagen viralizada en las redes sociales, con una frase en la que propiciaba una reflexión al respecto de qué nos hace pensar que cuando llegamos tarde a la escuela no nos estamos perdiendo algún contenido en particular? Y bueno, motivado un poco las docentes con esta imagen que se viralizó en las redes sociales, más el trabajo que hicieron a través de un roleplay y de una dramatización, los padres pudieron de algún modo vivenciar lo que sucedía cuando ellos llegaban tarde a la escuela con sus hijos. Y que al principio mucho de lo que sucedía era de pensar: bueno, yo recién estoy ingresado hace un año recién al programa, pero mis colegas con más experiencia lo que proponían pensar era de que algunas veces los adultos, los padres, no reconocían el sentido pedagógico que tenía esa práctica o ese pedido de la escuela en la puntualidad y esa insistencia que la escuela hace acerca de la puntualidad. Y a través de esta experiencia o de esta vivencia con el role-playing, algunos padres como que pudieron tomar otra implicancia en esto de por qué es necesario llegar puntual a esto y qué es lo que pierde mi hijo cuando no asiste puntualmente a esta escuela, al horario indicado, ¿no es cierto? Bueno, eso sería un poco la transmisión de esta experiencia que se recuperó del programa de convivencia, y ya estaríamos listos para pasarle la palabra a ODE de San Francisco, a Graciela Romero. Bueno, muchas gracias, Tomás. Le damos la palabra entonces a Graciela Romero. Hola, Graciela, ¿podés conectar? Sede Córdoba Capital. ¿Están conectados? ¿Nos escuchan? Estamos esperando que tomen ustedes la palabra. Sí. Bueno, lamentablemente por el momento no estamos pudiendo entrar en conexión con San Francisco Córdoba. Parecía que un problema que nos habían anunciado desde allá, que parecía que estaban sin conexión, estaba solucionado, pero ahora efectivamente es lo que está pasando, que están sin conexión. Entonces, mientras que tratamos de ver si se resuelve y ellos pueden presentar su experiencia, que vamos a compartir, y si no la leeremos, tenemos una breve síntesis, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra al licenciado Juan José Calceta, que va a hacer algunas reflexiones en torno a los acuerdos de convivencia y también estaban pensadas en torno a las experiencias que se iban a presentar. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos encarando, ya que la experiencia no fue presentada todavía. Pasamos la palabra a Juan José. Bueno, muchas gracias. Yo había pensado algunas cuestiones generales acerca de la reglamentación de los acuerdos de convivencia y acerca también de estas experiencias de las cuales tengo resúmenes, ¿no? Esta la escuchamos muy bien recién y la otra se refiere a un chico que había empezado, de 5 años, que había empezado con una conducta perturbadora, molestaba a los otros chicos, deambulaba por el aula, rompía los trabajos de los otros, y entonces se plantea el problema de qué hacer, cómo controlar esa situación conflictiva en el marco de los acuerdos de convivencia, sin plantearlos de una perspectiva médica o patologizante. En primer lugar, la cuestión sobre los acuerdos de convivencia, leí la reglamentación y a mí me parece muy bien fundamentada,
muy pertinente y muy bien intencionada. Creo que tiene un límite, y es que piensa la cuestión en términos de transgresión y en términos de sanción, o más bien de reparación. No, el que comete una transgresión debe reparar el daño causado por su transgresión. Y esa sería la sanción. Pero me parece que el límite es que le falta tomar en consideración el conflicto como un aspecto natural y permanente del funcionamiento grupal. No hay grupo humano sin conflicto, y el conflicto está siempre ahí. A veces se manifiesta y en esos momentos es una oportunidad para entender un poco más el funcionamiento de ese grupo. Si uno piensa el conflicto solamente en términos de una perturbación que debe ser eliminada, está perdiendo de vista, me parece, una parte importante de la cuestión. La reglamentación habla de los conflictos, hace una diferencia entre conflictos habituales, que se resuelven por los medios disponibles al alcance del docente, y conflictos especiales, que serían donde está involucrado algo más grave, como por ejemplo abuso o cosas por el estilo. Me parece que la diferenciación está bien, pero yo diría que aún los conflictos habituales, los que se pueden producir en el aula o que los chicos transportan desde sus otros ámbitos, por ejemplo desde la casa, también necesitan de una perspectiva dinámica y novedosa para poder manejarlos. Creo que hace falta ahí plasticidad para pensar cuándo realmente una conducta es una transgresión y cuándo es la única posibilidad que tiene un chico de participación en un momento determinado. ¿Cuál es la función de la institución en el nivel inicial, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Para qué debe ser resuelto el conflicto? ¿Para poder lograr qué? El aprendizaje de normas de convivencia, de respeto, la consideración del otro, por ejemplo, la solución pacífica de controversias, la posibilidad de la autonomía en la solución de controversias. Pero ¿en qué medida es posible todo esto para un chico? ¿Y a qué edades es posible? Cuando se habla de solidaridad, por ejemplo, ¿qué quiere decir solidaridad a los 5, a los 4, a los 3 o a los 2 años? Ahí hay diferencias que tienen que ver con el proceso de constitución subjetiva que vale la pena tomar en consideración, porque si no uno corre el riesgo de caer en una perspectiva como idealista en relación con esto de la posibilidad de resolver los conflictos a partir de una toma de conciencia. Yo les propongo demorarnos unos minutos en algo que ustedes seguramente conocen muy bien, pero que vale la pena hacer un repaso, que es ponerse a pensar desde diversas perspectivas psicológicas cómo es la constitución subjetiva y qué cosas puede y no puede un chico del nivel de educación inicial. Desde la perspectiva cognitiva, por ejemplo, ¿en qué momento un chico es capaz de ponerse en el lugar del otro? Porque el ponerse en el lugar del otro es un requisito indispensable para el ejercicio del respeto, el respeto como una cualidad de la convivencia. Si uno no puede ponerse en el lugar del otro, no puede respetar. ¿Cuándo puede un chico ponerse en el lugar del otro? ¿Cuándo puede reconocer claramente al otro como otro? ¿Cuándo puede ponerse afectivamente en el lugar del otro y cuándo puede ponerse cognitivamente en el lugar del otro? Ustedes saben que la teoría de la mente es la capacidad que tenemos las personas de leer la mente de los demás. O sea, poder interpretar las conductas y las acciones de los otros y de nosotros mismos en términos de estados mentales. Nos formamos una hipótesis acerca del estado mental del otro, podemos interpretar sus conductas y preverlas. ¿Cuándo empieza a pasar eso? Empieza a pasar alrededor de los 2 años, pero recién se estabiliza cerca de los 4.
Y eso de un punto de vista totalmente afectivo. Les cuento una pequeña anécdota. Un chico de 4 años, que era muy tranquilito, en el jardín un día se suma a otros 2 que eran un poco más revoltosos, y entre los 3 empiezan a acosar a una nena, empiezan a hacer bullying, a la manera que hacen los chicos de 4 años. Ya le hacían burla, y la burla consistía en repetir todo lo que la nena decía, ¿no? Cosa que la nena, por supuesto, la puso muy mal. Este chico, a los 4 años, a este chico le resulta muy difícil entender el sentido de lo que hizo. La mamá, muy atinadamente, esa noche en la casa, cuando iban a cenar, empezó a hacer lo mismo. El nene le hablaba y la mamá, en vez de contestarle, le repetía las mismas palabras del nene. En pocos segundos el nene estaba casi al borde del llanto y le dice: a mí no me gusta esto que me estás haciendo. Y ella le dice: ¿por qué suponés que le va a gustar a tu compañerita? ¿No? Pequeño ejemplo. Él no tenía la posibilidad cognitiva en ese momento de hacer ese trabajo, de ponerse en el lugar del otro sin dejar de ser el mismo, empatizar. Hasta que el adulto lo pudo traccionar hasta ahí con esta maniobra, digamos. ¿Por qué no puede ponerse en el lugar del otro? Porque su pensamiento carece de reversibilidad. No puede en ese momento ser el otro y seguir siendo el mismo. Quiere decir que ahí se plantea un límite a la empatía y un límite al respeto. El chico no puede naturalmente ejercer ese respeto. Por supuesto no lo puede a los 2 o a los 3 años. A los 4 años recién comienza a poder hacerlo. Y a los 5 años, que es el caso de este chico, está en un momento del desarrollo que Piaget llama pensamiento intuitivo, donde pueden hacer algunas inducciones, pero todavía carece de la lógica de la clase como para poder rápidamente ponerse él como uno entre otros, como uno más, ¿no? Todavía es egocéntrico. Por lo tanto, estas cosas le plantean una dificultad intelectual. Desde un punto de vista afectivo, esta posibilidad de compadecerse del otro, de la solidaridad como un sentimiento, ¿en qué momento es posible? Un chico puede identificarse con el otro rápidamente, pero eso de poder ser el mismo y reconocer al otro como otro es algo que le lleva un tiempo. Si se identifica con el otro, se angustia. Las causas de la angustia, los motivos desencadenantes de angustia en cada momento de la vida son distintos. Un chico de 2 años se angustia porque teme quedarse solito, porque teme que lo abandonen. Un chico de 4 años se angustia porque tiene miedo que no lo quieran más, 4 o 5 años, o porque tiene miedo de que le pase algo malo en el cuerpo. Si uno no entiende estos fundamentos de la angustia, va a ser difícil que entienda cuáles son los mecanismos que lleva a un chico a por ahí adoptar una conducta extraña y perturbadora. Uno tiene que tener en cuenta que un chico de 5 años carece todavía de diques anímicos, como por ejemplo la vergüenza y el asco frente a determinadas situaciones. La vergüenza como sentimiento, por ejemplo, frente a cuestiones que tienen que ver con mostrar la intimidad, con respecto a la sexualidad, aparece recién después de los 5 o 6 años, a veces más tarde. Hasta los 5 años lo que hay es algunos pudores narcisistas, la vergüenza de ser chiquito, por ejemplo, que uno ve en los chicos desde los 2 años de edad. Pero no aparecen esos diques que imponen ciertas vallas al funcionamiento. Los chicos pueden identificarse unos con otros en una conducta disruptiva y entrar en conjunto en una actitud, por ejemplo, de abuso, de acoso, como yo describía recién, sin que eso implique una patología, simplemente el modo de funcionamiento de ese momento de la vida. Hay una cuestión interesante acá, que lo que da la base del funcionamiento moral en este momento de la vida no es tanto la posibilidad de juicio moral o esta posibilidad de inhibición que aparece más tarde, sino la forma en que el chico fue criado desde su
primeros momentos. La manera en que la cuestión del respeto se manejaba en la casa, porque eso forma un modelo de identificación que opera tempranamente. Pero lógicamente, las diferencias de chicos que vienen de hogares distintos o de culturas distintas genera que sea muy difícil armonizar todas estas formas de enfrentar las situaciones en estas edades. El material que teníamos hace alusión se refiere a la conducta de un niño perturbador. Yo creo que la gran pregunta que uno tiene que hacerse no es por qué un niño es perturbador a los 4 o 5 años, sino por qué no lo es. ¿Qué hace que un montón de chicos se sienten todos juntos a los 4 o los 5 años y participen en una tarea común? No hay nada más ajeno, uno podría pensar, a la naturaleza espontánea del chico que la quietud, ¿no? el reposo o la atención concentrada durante un largo rato. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué hace que un chico no solo acepte a ir al jardín, sino que pida ir al jardín, que se enoje cuando lo llevan? Después de haber cumplido el periodo de adaptación, le gusta. ¿Por qué? Obviamente un chico no va al jardín porque lo obligan, ni porque debe. Esta cuestión de lo que debe hacer todavía no está instalada en su mente. Va porque obtiene algo. ¿Qué obtiene ahí? Obtiene una posibilidad de dominio del mundo que lo lleva más allá de los límites de su mamá y de su casa. El jardín le tiene que dar algo, tiene que ser eficaz para él en algún sentido. No es tanto el hecho de que le provea conocimientos todavía, pero sí lo es en el sentido de que le da una forma de manejarse con el mundo y con los otros que en la casa no obtiene. Si el jardín no le da eso, entonces no le sirve. La razón por la que un chico puede ser perturbador podría ser porque no está encontrando eso en ese momento. ¿Por qué no lo encuentra eso en ese momento? No sabemos qué le pasa a este chico de 5 años porque el material que había era muy escaso en ese sentido, porque no es una situación clínica, no es una viñeta clínica, sino algo que tiene que ser manejado de otra manera. Pero yo creo que necesitamos ciertos datos mínimos para poder enterarnos de lo que está pasando. Es muy probable que el chico esté en ese momento tratando de elaborar infructuosamente una situación que para él se aproxima a lo traumático, que se pudo haber originado en el aula o en la casa, o vaya uno a saber dónde. En ese momento empieza a deambular y a romper los trabajos de los otros chicos, tal vez como un mensaje, como un pedido. No es una conducta transgresora. En ese momento no está instalada la ley en su mente como para que se pueda pensar claramente en una transgresión. Es una conducta que expresa de la manera que él puede hacerlo en ese momento, que está viviendo una situación que no puede manejar. Entonces no hay más remedio que tomar en cuenta este aspecto para poder incluirlo. No sabemos si este chico siempre fue un transgresor o empezó a transgredir en este momento. Probablemente sea esto último por algo que se dice por ahí. Si ese es el caso, hay algo que el grupo puede hacer para contenerlo. Yo creo que hay que tener muy presente el extraordinario poder del grupo, a cualquier edad, pero particularmente a esta edad. El grupo tiene una eficacia extraordinaria y entonces es posible que la solución del conflicto sea algo que se pueda tramitar en el grupo. No un trabajo de la docente con el niño solamente, sino un trabajo grupal. Una reunión grupal donde todos puedan expresar sus conflictos, lo que para ellos es conflictivo de cada una de las situaciones que viven y puedan tramitarlo en conjunto al modo del juego, porque en ese momento de la vida no hay muchas posibilidades de pensar las situaciones, sino es jugándolas. El juego es la forma en que el chico tiene de procesar sus conflictos y debe ser incluido ahí, por ejemplo, con juego de títeres, que es una variante del role-playing, ¿no? O con juegos dramáticos. De esa manera, la potencia del grupo se pone al servicio de quien lo está necesitando en ese momento. En
en el informe este que estábamos trabajando, se menciona la posibilidad de sacar al chico de su grupo, si no es posible resolver el conflicto, intentar primero con entrevistas individuales. Está bien, las entrevistas individuales pueden servir para esto, siempre que se tenga en cuenta cómo funciona la cabeza de un chico de 5 o de 4 o de 3 años. No se le puede pedir a esa edad que haga razonamientos lógicos en términos de categorías, ni que se ponga claramente en el lugar del otro, sino después de un largo proceso mental. El trabajo individual también debe tener las características del juego. Otra propuesta era sacarlo temporariamente de su grupo y ponerlo en otro grupo, para darle la posibilidad de resolver el conflicto y volver a trasladarlo al grupo original al principio. Esto es una cuestión que suena bien en la mente del adulto que lo piensa, pero para un chico puede ser catastrófico. Tal vez ande bien en el otro grupo. ¿Por qué lo va a sacar uno de ahí para volver a ponerlo donde tenía conflicto? Por ejemplo, quiero decir, son cosas que deben ser pensadas en cada caso. Con respecto al otro tema, el tema del el trabajo de role-playing con los padres que se hizo para trabajar la cuestión de que los chicos llegaban siempre tarde, a mí me parece interesante dos cosas. Primero, que el role-playing es un juego. Es un juego que se juega con adultos, pero muestra que también en estas situaciones críticas es necesario trabajar con el juego. Es un instrumento de primera magnitud, digamos. ¿Por qué los padres dejan tarde a los chicos en la escuela? El informe decía algo así como, lo toman como si fuera una guardería en el jardín, ¿no? Lo depositan, lo llevan ahí, lo dejan en función de sus propias necesidades. Es interesante porque lo que esto muestra, si es cierto, es la dificultad de los padres para ponerse en el lugar del otro. Ellos, que son adultos, no pueden pensar a los chicos como si fueran chicos, ¿no? Pensarse ellos como si fueran chicos y lo que significa para ellos llegar tarde. Es necesario un trabajo de role-playing para que ellos puedan ponerse en el lugar de los hijos y tomar conciencia del perjuicio que eso puede ocasionarle. Me parece muy valioso el recurso del role-playing con adultos y con niños y usando todos los recursos que tienen a la mano. Yo prefiero dejar acá y después, en todo caso, retomar alguna de estas cosas. Bueno, tenemos esto medio accidentado, nos confirman que San Francisco no va a poder presentar la experiencia. No sé, acá, Gerardo, ¿qué te parece si la leemos? Para que podamos incluso darle más potencia a los comentarios que pueda hacer Juan José y que ya hizo. Vamos a compartir con ustedes lo que habíamos pedido al equipo, que era una breve síntesis. Era a los fines de nosotros saber por dónde iba a pasar la problemática que iban a traer. O sea que es una síntesis que carece de un montón de especificaciones porque se pensaban exponer justamente ahora. De todos modos, tiene cierto detalle que nos va a permitir poner en tema esto que luego vamos a pasar a pedirle a las provincias, que es que reflexionen sobre estas experiencias que compartimos, poniendo como trasfondo los marcos de acuerdos de convivencia, ¿no? Es decir, son experiencias, pero la idea es que se puedan pensar en términos de cómo abordarlas teniendo como referencia la construcción de los acuerdos de convivencia, que es lo que se ve en esta experiencia que se presenta. Bueno, se trata de un jardín de zona urbana situado en la periferia de la ciudad. Nos ponen que la matrícula total es de 143 estudiantes y que tienen salas de 3, 4 y 5 años. Y también un jardín rural anexo. Hay directora titular, plantel docente, en su mayoría titular. Las familias están compuestas por 35% de población con padre obrero,
20% independientes, como talleres, profesionales, comercio, 30% personal de construcción, 15% desocupados o que realizan changas. El niño por quien se demanda es Marcos, que asiste a sala de 5. El motivo de la demanda que reciben los equipos, tal cual expresa la planilla, está encomillado, o sea que llega por planilla la demanda, dice violencia en el niño hacia docente y compañeros. El mismo no permanece quieto por mucho tiempo, sino que deambula y molesta. Se niega a realizar trabajos, rompe los trabajos de sus compañeros. Hasta ahí el planteo. Manifiesta que espera, sigue el planteo. Manifiesta, misma planilla, que esperan de los EPAE, que son los equipos de Córdoba, me orienten sobre el diagnóstico del niño respecto a si presenta algún trastorno de personalidad o bien cómo manejar ciertas actitudes y reacciones violentas del niño para poder llevar adelante de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta aquí entonces el planteo. Ahora el equipo comenta. En entrevistas con la maestra y directora se reconstruye la historia escolar de Marcos, que es lo que no tenemos datos, y se recoge información acerca de su familia, integrantes y su dinámica, así como se esclarecen y definen funciones en torno a la demanda. Entendemos que son las funciones que desempeñan los actores institucionales. En las entrevistas es el EPAE quien trae a colación los acuerdos de convivencia escolar. Estos no habían sido considerados para mirar la situación y procurar resolverla. Como se hace evidente en la demanda, aun cuando es un jardín que está haciendo un buen proceso de construcción de los acuerdos, en el momento de considerar la conducta de los alumnos, vuelven a los modelos médico-patológicos para explicarlas. Fue necesario acompañar en la mirada para que pudieran considerar al sujeto, más allá del problema en sí, y a la forma de interactuar con él mismo, como generadora de condiciones que habilitarán o no el aprendizaje de habilidades para la vida y la resolución pacífica de conflictos. El enfoque relacional es comprendido en teoría, pero les es dificultoso implicarse a sí mismas en este enfoque cuando la situación las convoca. Lo que sigue es el texto de uno de los correos electrónicos que enviáramos a la inspectora y directora con la síntesis de lo trabajado y acordado con la maestra en una de las entrevistas. Aclaran que se omiten datos personales. El correo que enviaron con la síntesis de lo trabajado es el siguiente. Estimadas, en función de la demanda recibida en comunicación telefónica de la inspectora profesora Viviana, mantuvimos en el día de ayer una entrevista con la señorita Erika por el alumno Marcos, en la que orientamos respecto de los modos de intervenir ante determinadas situaciones. Sabiendo que el papá del niño ha sido convocado para mañana miércoles 29 de junio, acordamos que directora y docente, acompañadas por la inspectora, que la directora y docente, acompañadas por la inspectora, le describan, sería el padre, ¿no?, las características de personalidad del niño en términos de cualidades personales posibles de adquirir a través de la educación que desean ver en Marcos en unos años. Sería bueno que lo inviten a que les cuente cómo lo imagina él. O sea, ellos le piden que piensen cómo imaginan en términos de cualidades educativas que desean promover en Marcos, cómo serían esas cualidades que esperan promover, y que el papá presente cómo imagina él al niño en un futuro. Sería bueno que lo inviten a que les cuente cómo lo imagina él. Luego, describan la situación que se desencadenó en la escuela recientemente en términos descriptivos y no valorativos. Siempre en la entrevista con el papá, ¿no? Cuiden de no establecer juicios para que el padre no se sienta cuestionado desde su rol y tampoco interprete que la situación se reduce a una causa familiar. Cuenten la situación que les preocupa y las acciones que pensaron para ayudar a Marcos a sentirse bien, contenido, cuidado y con los límites necesarios para ayudarlo a crecer. Que estos límites tienen que ayudarlo a pensar,
sintiéndose querido y acompañado. Otro ítem que hay en el mail que mandan es el siguiente. Desarrollen, es el ítem, esperen porque me estoy perdiendo un poquito. Le piden que les desarrollen al papá las estrategias que pensaron con Erika en el marco de los acuerdos de convivencia, comenzando por trabajar con todos los alumnos, invitándolos a pensar en un ambiente de trabajo agradable, donde todos se sientan respetados, cuidados y atendidos, y que desean trabajar en un clima cordial y armónico. Por este motivo, aclaran, no se permitirá ninguna conducta ni de adultos ni de niños que altere ese clima necesario para aprender. Comentan en el mismo correo electrónico que esta misma conversación tendrá la docente con Marcos en privado para reforzar con él algunos acuerdos, para que confíe en ella como la persona que le va a ayudar a aprender a expresar las emociones que a veces lo invaden y que suele expresar de manera negativa, alterando la armonía. Se trabajará preventivamente, enseñándole a identificar esos estados para que la señorita ayude a contener, y si eso no fuera posible, lo contendrá en un espacio individual para ayudar a pensar y reparar el daño causado, si lo hubiera, como sanción cuando no hubiese podido cumplir con lo acordado. Otro ítem del correo es invitar al padre a sostener este modelo de trabajo, explicarle que semanalmente estarán en contacto para chequear cómo está Marcos y que es fundamental que él pueda acompañarlo del mismo modo sin juzgarlo. Si el padre no se suma al trabajo y se manifiesta disconforme o enojado, suspendan la reunión explicitando el motivo, que lo notan enojado o descreído, por ejemplo, y que lo van a convocar en otro momento cuando sea posible dialogar. De darse esta situación, podemos citarlo, dicen las personas del equipo, en la misma sede de los equipos y acompañarlos en la reunión. Dicen también que con la señorita Erika pensamos algunas actividades tales como proyección de algunas escenas de la película Intensamente, con la narración de la docente de las historias para que pudieran comprender el papel que juegan las emociones. Trabajar con los personajes que representan emociones básicas con situaciones de la vida cotidiana vivenciada en las que los niños puedan identificarlas. En el momento de la iniciación, así como identifican los estados del tiempo, identificar también cómo se sienten hoy, con qué personajes se identifican, si con la tristeza, el enojo, la alegría, el desagrado o el miedo. Si todos están contentos, se anticipa una linda jornada. Y si alguno está triste, van a acompañarlo con un abrazo o como prefiera. Esta actividad tiende a generar las condiciones favorables para el aprendizaje y la convivencia y para registrar al otro. Trabajar también sobre los valores que se proponen enseñar y practicar, clima de armonía y respeto, y sobre los límites que se establecen, como así también qué se hará cuando no se cumpla lo acordado. En este caso, la señorita entenderá que no han aprendido y las acompañará a pensar y deberá hacer algo para reparar el daño causado. Bueno, cuentan después que este dispositivo se sostuvo. Sin embargo, al persistir las dificultades en el proceso, que fueron reiteradas las dificultades, se planteó la posibilidad de una reducción horaria. Se trabajó acerca de ello, no solo para que entendieran que no era legal, sino también para que fundamentalmente se aprehendiera el profundo sentido de injusticia que tal medida implica. Se pensó entonces en cambiar a Marcos de sala por un mes, que es lo que anticipaba Juan José Calceta cuando comentaba recién, y así lo planteó al equipo la directora. Entonces se trabajó con la directora y la docente para que consideraran esa alternativa como estrategia temporaria que permitiera analizar tanto las condiciones institucionales como las del aula, en función de roles y no de perfiles, y también con relación al contexto en el que Marcos se vincularía con otro grupo y con otra docente desde su propio rol de alumno. Con el equipo docente se pensó en cómo sería transmitida esta decisión al niño y a la familia, de modo que fuera vivenciada como una posibilidad de revisar, experimentar y aprender otro modo de vincularse con los demás durante un tiempo predeterminado.
se continuó trabajando, en la medida de lo posible, en entrevistas con la señorita Erika, su propio ejercicio de rol en este contexto, su posibilidad de pensarse en esta situación y con este niño. Por ello, continuó trabajando ella con Marcos en algunas horas de manera individual, a fin de sostener el vínculo y recrearlo, acompañándolo en el aprendizaje de otro modo de expresar el malestar, que no implicara agredir a la maestra o a los compañeros o dañar objetos. Se orientó el trabajo con el grupo de pares a fin de que pudieran comprender este movimiento en el marco de los acuerdos con ellos trabajados. Este jardín se caracteriza por ser lo suficientemente flexible como para que ciertas alternativas, que en otros serían impensables, aquí se tornen posibles. Esta estrategia temporal, así planteada, resultaría un modo de sanción de carácter educativo, consecuencia de la dificultad de respetar acuerdos establecidos en la sala después de otras alternativas intentadas con anterioridad. Finalizado ese periodo, Marcos regresaría a su sala con su grupo, estableciendo con claridad nuevos acuerdos y redefiniendo con el grupo los ya existentes. A su vez se orienta a la maestra y se vuelven a pensar de manera conjunta algunas estrategias para actuar antes del desborde, si éste se pudiera prevenir en base a algunos indicadores, o para saber cómo intervenir ante la manifestación de conductas disruptivas. Bueno, falta poquito, digo porque es largo. Se pensó en una red intrainstitucional con directora y bibliotecaria para que, llegado el caso, la señorita pudiera trabajar de manera individual con Marcos, ayudándolo a manejar su conducta, expresando lo que siente de manera saludable, acompañándolo hasta que vuelva a la calma y así regresar a la sala. En estos momentos, la directora o la bibliotecaria podrían colaborar quedándose con el grupo clase con propuestas de actividades alternativas pensadas con anterioridad. En todos los casos, la familia sería involucrada a fin de contar con el apoyo para sostener los acuerdos. Si fuera necesario, se articularía con otros organismos que tendieran al fortalecimiento familiar, ofrecieran terapias necesarias, etc. Bueno, para cerrar, dicen que sobre este dispositivo fue necesario trabajar con el equipo docente y directivo, escuchando, fortaleciendo y conteniendo para que pudiera sostenerse en el tiempo. Todas las veces fue necesario invitarlas a volver sobre los acuerdos escolares de convivencia. Trabajar desde esta perspectiva, aun cuando la comparten, no les resulta sencillo. En primera instancia y ante las dificultades, vuelven a las viejas prácticas. Bueno, esta es la experiencia que el EPAE de Arroyito nos iba seguramente a transmitir mejor de lo que fue transmitida con esta lectura, que quizás haya sido difícil de seguir porque era muy detallada, y una cosa es leerla y otra cosa es que la cuenten las personas que tuvieron participación directa en el abordaje de esta problemática. No sé qué hora es, que estamos para ver cómo seguimos. Son 11:20, no sé si les parece, mi idea sería la siguiente. Habiendo leído la experiencia, creo que hay mucho material para que se pase a trabajar en las jurisdicciones. Hay una serie de preguntas orientadoras que pueden tomar o no para pensar sobre esta experiencia. La idea siempre es la resolución de estas situaciones conflictivas, problemáticas y el marco de los acuerdos de convivencia. Cuando terminemos con el trabajo en grupos en las jurisdicciones, volvemos al intercambio general y ahí también vamos a contar con los aportes de Juan José Calceta y lo que, como nosotros desde acá también podamos intercambiar con ustedes. Me dice Gerardo que aclare cuánto tiempo tienen. Acá la agenda me dice que el trabajo en subgrupos en las respectivas filiales es de 11:20, estamos re puntuales, a 12. Y de 12 a 13, intercambio en plenario sobre lo producido y cierre. Nos estamos encontrando de nuevo, entonces, a las 12. Lamentamos mucho no contar con el intercambio con San Francisco. Bueno. Vamos a ver si les podemos proyectar las preguntas orientadoras, aunque también fueron mandadas en la hoja de ruta. Bueno, las leo rápidamente por las dudas. ¿Qué similitudes o diferencias encuentra entre las experiencias, dificultades y logros expuestos por el equipo de la provincia de Córdoba y la gestión de los acuerdos de convivencia para el nivel inicial y primario en su jurisdicción?
El análisis de la experiencia y las conclusiones presentadas les ayudan a pensar nuevas estrategias de intervención para trabajar en el nivel. En caso afirmativo, ¿cuáles? En su jurisdicción, ¿existen experiencias innovadoras acerca de la implementación de acuerdos o de prácticas participativas para el nivel inicial o primario que deseen compartir? Bueno, nos estamos encontrando a las 12 entonces. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Son las 12, quedamos en encontrarnos de nuevo y puntualmente acá estamos, esperando escuchar lo que las jurisdicciones tienen para comentar y compartir. A ver, Jujuy o Salta, ¿alguno de ustedes está en condiciones de compartir lo que produjeron grupalmente? Las inquietudes o comentarios, preguntas, sugerencias. Que alguna persona se acerque al micrófono. Claro, inquietudes que se les hayan planteado a ustedes con la temática de los acuerdos de convivencia en el nivel inicial. ¿Escuchan? Sí, Sí. sí. Bueno, buenos días a todos. ¿De Jujuy? De Jujuy. Sí, Jujuy presente. Hola Jujuy, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bien. Perfecto. Estamos nosotros, ¿no? Hola, ¿quién les habla? Nancy Salina. Trabajo en el área de convivencia y mediación escolar del Ministerio de Educación. En esta oportunidad estamos con docentes, supervisores y directores de nivel primario e inicial. De capital en su mayoría, porque no pudimos traer docentes del interior. ¿Ay? Ay, sí pudimos. Llegaron los docentes. Bien, para los que están presentes hoy, la temática que han presentado ustedes, lo están escuchando por primera vez. La temática del acuerdo escolar de convivencia para la escuela primaria inicial es muy novedosa. En el espacio que tuvimos, estuvimos escuchando entre todos preguntas, dudas, experiencias que pueden ser similares a las que se escucharon, algunas diferentes, de distintos otros enfoques, visión sobre el acuerdo escolar de convivencia. Acá me gustaría que alguien pueda... Sí, ¿alguien nos va a transmitir? A ver, sí. Buen día. Había compartido una de las experiencias trabajadas en un colegio privado que guardaba ciertas similitudes en relación a la experiencia presentada por el equipo de Córdoba. Le comentaba de que nosotros habíamos trabajado con una situación que respondía específicamente a cuestiones conductuales de un niño de primer grado. Pudimos trabajar con esta familia siguiendo lo que nosotros denominamos institucionalmente un protocolo de intervención que es compartido por los 3 niveles dentro del colegio, inicial, primaria y secundaria. Ese protocolo, que nosotros lo hemos trabajado durante un año, es compartido por estos 3 niveles y responde a, de alguna manera, poder hacer esas intervenciones dentro de los casos que se nos presentan, ya sea a nivel conductual, psicopedagógico y psicológico. Encontramos algunas similitudes en el caso presentado y algunas diferencias. Cuando hablamos de las diferencias, una de ellas, en cuanto a ese protocolo que nosotros seguimos, es incorporar una acción que tiene que ver con reunirnos con los profesionales externos que atienden a estos niños. Específicamente en el caso que yo planteaba,
era un profesional de la psicología. Lo que nosotros buscamos es un encuentro cara a cara. En esa situación, en esa experiencia específicamente, nosotros visitamos como servicio de orientación escolar conformado en el nivel primario por una psicóloga, una psicopedagoga y, bueno, a través del debate también incorporamos al servicio el asesoramiento pedagógico. Entonces, en ese encuentro visitamos a un profesional de la psicología en su espacio de trabajo para poder encontrar acciones de intervención en común. Esas fueron una de las diferencias que encontramos en relación a la experiencia presentada. Esa fue una de las experiencias que escuchamos, que como ustedes verán, el grupo es muy grande. No pudimos trabajar así en subgrupos. De todas maneras, les estábamos aclarando a todo el grupo que en realidad el Acuerdo Escolar de Convivencia viene a ser un documento formativo en el cual también queríamos ver que las normas son parte de un aprendizaje y que las sanciones no tenían un carácter punitivo, sino tenían un carácter formativo y que hay toda una filosofía y un enfoque de pedagógico formativo, que las experiencias que las escuelas iban comentando había que revisar, ajustar y leer documentación que ayuden a ir construyendo la mirada para luego armar el acuerdo escolar de convivencia. Podemos decir que desde Jujuy, desde el nivel primario inicial, recién estamos dando los primeros pasos para poder trabajar el acuerdo escolar de convivencia. No así el trabajo en la escuela secundaria es totalmente diferente. Ya estamos un avance del 50% de todas las escuelas secundarias desde el enfoque formativo con relación con el acuerdo escolar de convivencia. Sí, sabemos que no es Jujuy la única jurisdicción que está así como iniciando ese trabajo, por eso justamente la propuesta de crear esta conferencia o este espacio de trabajo sobre este tema que, bueno, para que todos puedan ir como teniendo más elementos y intercambiando ideas sobre esta nueva tarea que queda como para ir desarrollando en el tiempo que viene, ¿no? Así que, bueno, si les parece y si no hay algo más que quieran agregar, vamos a pasar la palabra. Después vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que nos van contando, pero para no ir interrumpiendo y recibiendo la voz de las otras provincias, vamos dejando el intercambio con nosotros para después. Gracias y pasamos. Bien, muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Pasamos a ver qué provincia está como con posibilidades. Aplaudimos a Jujuy. Allá, no sé, a ver si alguna provincia levanta la mano, la que está en condiciones de pedir el micrófono. Ahí hay una. ¿Qué provincia es? Esta que estamos viendo a un señor de corbata que levantó la mano. Y al lado una señora. Ahí está, sí. Pidan el micrófono, pidan la conexión. Buenos días, desde acá, desde Misiones. Estamos con dos docentes, uno de nivel secundario, Carlos, y una psicopedagoga que también está trabajando en los niveles inicial y primario. Quiero aclarar que aquí en la provincia de Misiones se ha trabajado, mucho se está trabajando con los acuerdos escolares de convivencia del nivel secundario, en tanto que las 239 para nivel inicial como primaria estamos dando los primeros pasos. Así que ellos van a remitirse a lo que se ha conversado y debatido acá, en esta propuesta.
Buenos días. Bueno, en nuestro grupo que trabajamos separado de los otros chicos, pero me parece que casi todos estamos en nivel secundario, ¿sí? Igualmente salió un tema aparte que veníamos trabajando desde una colega mía que tiene un hijo en el Jardín Infantes. Y este chico, como había dicho el licenciado, en su primera etapa trabajaba de una forma muy hiperkinética en el curso, en el aula, y pasaron los años y ahora el chico está un poco más sumiso y creo que hizo un giro de 180 grados y la maestra creo que lo diagnosticó con un nivel de autismo, parece. Y eso queríamos saber, y acá la psicóloga me dijo que ella tenía varias respuestas al tema, así que le dejo la palabra a María. Bueno, por ahí el aporte, participé con otras compañeras del equipo de orientación de una escuela de nivel primario que hace acompañamiento en el nivel inicial a través de tareas de integración con los chicos en ese nivel y en la misma institución trabajamos en el nivel primario. Y la lectura que por ahí nosotros traíamos para poder pensarla es en esto de diagnosticar la primera respuesta cuando hay una situación que irrumpe la cotidianidad o la convivencia en el aula y en la institución. La primera respuesta es buscar un diagnóstico, como buscando la solución o la respuesta en el afuera, como negando esto de que la conducta irrumpe en este escenario, con estos actores y en esta relación que se construye en ese tiempo, ¿no? Si bien esta conducta es respuesta de una historicidad de ese sujeto en otras de sus relaciones, pero ocurre y se manifiesta en este espacio, con estos actores y en este tiempo, lo que nos interpela a involucrarnos a nosotros. Por eso a veces lo que primero tratamos de trabajar es qué es lo que le perturba a este docente o a la institución de esta conducta que irrumpe la convivencia de la escuela, ¿no? Para poder acercarnos un poco más. Y en general los acuerdos de convivencia en el nivel inicial y en el nivel primario y también en el nivel medio, interpelan siempre al propio límite. Toda norma se construye en el acuerdo y en la relación con los otros y tiene que ser sostenida por el conjunto de quienes formamos las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel medio aparece como parte del debate en el trabajo con los docentes y con los alumnos el uso de los dispositivos celulares y aparece muy fuertemente seguir sosteniendo la sanción como retirar el celular, pero porque interpela al adulto en su relación con ese dispositivo, ¿no? Entonces, poder pensar esto, que siempre la norma tiene que ver con la relación con el otro y que primero nos interpela a nosotros y que ahí es donde hay mayor dificultad y no con los niños. A veces uno hace intervenciones con los padres, con las familias. Me pareció muy interesante este aporte de poder poner límites a las intervenciones que haga el equipo cuando no hay posibilidad de diálogo, no siempre, aunque sea el espíritu de la reunión o de la mesa de trabajo, poder dialogar, no siempre el otro está dispuesto a dialogar, hay que ser paciente y esperar que llegue ese momento y tener que suspender una entrevista y decir, bueno, no es el mejor momento, esperaremos el mejor momento para que sea posible la escucha, la empatía. No está siempre habilitado desde lo institucional, a través del docente o a través del equipo directivo, ¿no? Como que hay que forzar institucionalmente para que ocurra un cambio y habría que ver cuál es el cambio que la institución espera que así ocurra, ¿no? Entonces esto de poder trabajar el tiempo, la paciencia, la tolerancia, ¿no? Bueno, es eso. Claro, era eso. Era el eso. respeto más que nada. El respeto más que nada, claro. Está bien. Quiero aclarar que todos los que están aquí presentes realmente han hablado en forma muy similar en los grupos que se conformaron y la experiencia del nivel mostrada por San Francisco es una experiencia que, como decían, se puede aplicar tanto al nivel inicial, primario o secundario o superior. O sea, la manera de comunicarse hacia el otro y considerar al otro. Bueno, nada más. Gracias. Buena jornada. Gracias. Agradecemos entonces a Misiones, vamos después a retomar los comentarios y pasamos a escuchar, aplaudamos, están aplaudiendo. Gracias Misiones, pasamos a escuchar, a ver qué provincia está en condiciones de poder tomar la palabra. ¿Formosa? ¿Es Formosa?
Bueno, a ver, Formosa, entonces, si obtienen comunicación, los estamos escuchando, a ver. Ahí está. Hola. Hola. Buen día. Buen día. Sí, buen día para todos. Soy Noemí del CETIC, del Servicio Técnico Interdisciplinario Central, con docentes de nivel inicial, primario, secundario y equipos técnicos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola. Sí, perfectamente, buenísimo. sí, sí. Le voy a... Sí, compartimos... Ahí se fue. Hablábamos de paciencia, Hola. ¿no? Bien, cambiamos el micrófono. Les comentaba que al igual que en la provincia anterior, nosotros estamos en una etapa inicial de trabajo de acuerdos escolares de convivencia para el nivel inicial y primario, y sí ya tenemos un desarrollo en el nivel secundario. Les voy a dar la palabra a mis compañeras aquí que van a compartir lo que fuimos trabajando. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana, como verán, soy docente de nivel inicial. Cuando escuchábamos las experiencias de San Francisco, me parece que la mayoría de las chicas de inicial nos sentíamos identificadas un poco con ese niño, porque casi todas tenemos niños con algún problema de conducta. En el caso particular, mi comunidad es una comunidad socioeconómica bastante baja y tenemos conflictos con los papás por este tema. Tenemos todos los años 2 salas, tenemos sala de 4 y sala de 5, y siempre hay algún niño con problemas de conducta. Hemos tratado de llegar a los papás, pero es muy difícil. Hablábamos con las chicas de secundario, ellas tienen los acuerdos ya establecidos con los niños, con los adolescentes. Nosotros los tenemos, pero dentro de la sala, cuando ellos ingresan a la sala, nosotros tenemos reglas y normas que tienen que haber dentro de la sala, y acordamos eso. Pero no hay un trabajo exhaustivo aún con los papás. Desde el año pasado, cuando empezaron los talleres de ESI, se empezó a trabajar un poco más con los papás. Y este año también, las chicas, yo en este momento estoy fuera de la sala, yo tengo cambio de función, pero las chicas que estamos de cambio de función somos una ayuda para las que están frente a los alumnos, por las experiencias vividas y porque les da la posibilidad a ellas de poder trabajar con el resto del grupo, a veces son 24 o 25 chicos, y que la docente de cambio de función esté ahí por estos problemas de conducta. En el caso particular, nuestra comunidad en este momento tiene un niño con las características de esta experiencia de San Francisco. Y es muy difícil trabajar con el papá, muy difícil. Nosotros tratamos de contener al niño, pero cuando le llamamos al papá para que venga y hable, tratar de estar con el equipo, tenemos un gran apoyo del CETIC, pero el papá lo que hace es sacar al niño de la sala y por 10 días o 15 días no lo manda más. Entonces, perdemos ese trabajo con el niño y volvemos otra vez de nuevo a las mismas actitudes del niño o peores. Tratamos de trabajar, la verdad es que con los papás creo que es el mayor trabajo que hay que hacer. Los acuerdos con los niños están dentro de la sala, pero no hay un acuerdo con los papás, no hay acuerdos
de qué es lo que queremos, de qué es lo que pretendemos con el jardín. Y creo que en caso particular hay que trabajar más. Acá mi compañera al lado tiene una experiencia que les quiere comentar. Bueno, buenos días, mi nombre es Analía. Redondeando, creo que todos coincidimos acá en el salón con las problemáticas que plantean y se ve la necesidad de empezar a trabajar fuertemente los acuerdos escolares de convivencia, porque estarían abordando, ¿no es cierto?, y dando facilidad para intervenir en estos casos, digamos, de manera institucional, acuerdos institucionales que involucren a la familia, como comentaba, que es como lo que está faltando. Y como actividades innovadoras y participativas, que si bien no están los acuerdos escolares todavía, mis compañeras del nivel inicial comentaron, en el caso de la articulación familia, con talleres con ellos al principio de año, en donde las temáticas que se trabajan son la regularización del niño, la autoestima de los padres, límites, educación sexual integral, función materna y paterna. Por ejemplo, son como los primeros pasos, ¿no es cierto?, para trabajar esto de los acuerdos con los papás también, si bien todavía no están implementados los acuerdos. No sé si... Bueno, vamos agradeciendo las intervenciones y les pedimos, digamos, si nos pueden ya decir si tienen algo más para agregar, porque la idea sería pasar a dar la palabra a otra jurisdicción, visto el tema del tiempo, que es desagradable, pero, digamos, nos obliga a pedir cierto acotamiento de la intervención, porque tenemos varias jurisdicciones que seguramente querrán también incluir algún comentario. Así que les agradecemos a Formosa, aplaudimos a Formosa, gracias. Y pasamos a ver a qué jurisdicción, con qué jurisdicción podemos entablar la conexión ahora. A ver, abajo. No sabemos cuál es la jurisdicción. A ver si acá están pidiendo la palabra. Ahí está, a ver. Corrientes. Salta. Habla. Hola, buenos días. Hola, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente, sí. Bueno, nosotros somos del programa de orientación escolar y si bien la experiencia de Córdoba nos pareció muy rica, nos permitió volver a mirar nuestras propias prácticas, digamos, y que en realidad nosotros trabajamos como de una manera un poco diferente, digamos, porque lo que veíamos en este abordaje sobre este niño es que en toda la experiencia no está registrada la voz del niño, digamos, o sea, no está escuchado ese niño de lo que a él le pasaría cuando es hablado por el padre, por los profesionales, por la docente. Y por otro lado, digamos, pensábamos, o sea, cómo crear dispositivos institucionales, digamos, o que permitan interpelar algo de lo institucional. Sí, consideramos que los paradigmas han cambiado y que ahora la convivencia es esa construcción del otro, que es lo que venimos trabajando anteriormente en las otras oportunidades, y que en esta construcción tenemos que trabajar, el foco de atención tiene que ser en los adultos, ¿no?, para trabajar en esta lógica institucional y en esto de poder cómo construir en esta convivencia, esta autoridad en un registro, ¿no?, hacia el otro, en un registro y en un conocimiento. Veíamos que toda la problemática queda centrada en el niño, que no hay una reformulación de la demanda, ni una construcción sobre el objeto a intervenir institucionalmente, sino que todo queda concentrado en el niño, y que no hay una corresponsabilidad de todos, digamos, en las intervenciones. Los profesionales que intervienen dan toda una serie de prescripciones de lo que se puede hacer, pero sin interrogar tampoco las propias prácticas, digamos, o sea, es todo como automático, se podría pensar. Entonces nosotros invitamos a repensar, a reflexionar qué es lo que pasa dentro de la institución con los adultos que somos responsables para poder tratar y trabajar este tipo de situaciones que se nos van a presentar con los diferentes niños que van a la institución, respetándolos como sujetos de derecho.
¿no? En todo momento. Nada más. Bueno, muchas gracias. Una aclaración por ahí. Aplaudimos a Salta. Y ya quiero hacer una aclaración. Tengamos presente que es una síntesis lo que leímos, ¿no es cierto? Es una síntesis que ni siquiera fue armada para ser leída para todas las provincias del país. La estuvimos leyendo porque las personas que trabajaron no pudieron conectarse desde la sede de San Francisco. Tomemos el caso como está escrito y no sabemos realmente cómo fue efectivamente en la práctica. Es cierto, las cuestiones que van surgiendo como comentarios, pero me gusta aclarar esto porque al no estar relatada por los profesionales que intervinieron, y digamos no sabemos muy bien, nos surgen estas preguntas como surgieron recién en Salta, ¿no? Esta cuestión de que no se escucha la voz del niño. Y bueno, lo que está leído realmente es verdad. No hay como una reformulación de la demanda de este niño. ¿Qué le está pasando a este niño para que haya estas manifestaciones? Y bueno, no sabemos realmente cómo esto fue encarado en el diálogo con el niño en San Francisco. Y ahora Córdoba queda en el lugar del niño, digamos, porque su voz tampoco es escuchada. Claro, exactamente. Eso, por eso me preocupa, ¿no? Como que estamos todos hablando de ellos y ni siquiera los pudimos escuchar. O sea, que hagamos esta salvedad. Estamos trabajando ahora con una situación que está en una hoja de papel y que la tomamos como un caso medio así de análisis, ¿no? Bueno, gracias. Seguimos con qué jurisdicción. Gracias. Entonces. Gracias. ¿Qué jurisdicción? ¿Ahí hay levantado en la mano? Sí, perfecto. Acérquense a un micrófono. Ahí estamos viendo, sí. Creo que hay dos que están levantando la mano, me parece, sí, en dos jurisdicciones. A ver quién puede conectar. Ah, sí, ahí está. Hola. Ahí estamos. Hola. Sí. ¿Corrientes? Corrientes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, nosotros somos del programa de convivencia escolar. Previamente estuvimos trabajando las consignas y les queremos comentar más o menos en qué situación estamos nosotros. Desde el año 2014 venimos trabajando con la 239 para armar la resolución para los acuerdos escolares de convivencia en el nivel inicial y primario. Este año, el 30 de agosto, obtuvimos la resolución para trabajar en las escuelas, así que en este momento nos encontramos realizando la sensibilización a las escuelas primarias sobre la importancia de los acuerdos escolares de convivencia, la importancia que hay de trabajar con los valores, de mostrarles a la escuela el instrumento que pueden elaborar y que tienen en sus manos con este acuerdo. Y acá les voy a pasar con mi compañera que les va a comentar un poco más. Específicamente tenemos más experiencia en la secundaria. A esta altura casi el 90% de las escuelas secundarias de la provincia posee acuerdo escolar de convivencia y está en la instancia de reajuste. Estamos iniciando este trabajo con el nivel inicial y primario y comenzamos con lo que se denominan los supervisores escolares y la sensibilización para que de esa manera llegue a cada una de las instituciones de nuestra provincia. Ahí está, queríamos más o menos comentar nuestra experiencia y cómo nos encontramos en este momento trabajando. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Entonces, agradecemos a Corrientes, que están evidentemente dentro de lo que venimos escuchando, parece en una etapa más avanzada de la implementación. Y seguimos con la voz de otras provincias. Aplaudimos a Corrientes. Ahí abajo hay una provincia que está agarrando un micrófono, me parece. A ver, ¿puede ser? ¿O estoy viendo mal? ¿Es? ¿Un mate? Ah, me dicen que es un mate acá. Puede ser. A ver si levantan la mano alguna jurisdicción que quiera pedir la palabra. No sé si estamos viendo las imágenes de todas las jurisdicciones que están conectadas. Ahora estamos averiguando acá aspectos técnicos para ver si damos la voz a alguna otra jurisdicción o ya
retomamos nosotros acá la palabra desde Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Nos informan acá los compañeros del equipo de OSDE que hay 25 jurisdicciones o 25 salas conectadas, y en la medida que alguno quiera pedir la palabra, aunque no los estemos viendo, inmediatamente se pone en imagen, así que si alguna otra sala quiere participar, solo tiene que tomar el micrófono y empezar a transmitir. Y si no, vamos nosotros introduciendo. Yo quisiera hacer algún comentario. En el marco en el cual trabajamos este ciclo de convivencia y participación, donde el orden es participación y convivencia. Lo que estamos planteando es que los derechos de los niños, esto que planteaba Salta, el dar la palabra, el captar lo que tienen para decir, no solo desde la palabra, sino desde el comportamiento, desde la expresión de las emociones, de los conflictos, desde todos los lenguajes en los que un chico puede expresarse, es el desafío. El desafío de nosotros como institución y nosotros como adultos es empezar a percibir esto que tiene de singular cada persona desde el principio, desde que accede a las instituciones, para ponerlo en común. Y yo me preguntaba, en relación a los acuerdos de convivencia, como hemos empezado desde secundaria hacia primaria e inicial, la necesidad de repensarlo con otros códigos, ¿no? Particularmente, hasta dónde un chico de la salita de 3, de 4, de 5, puede internalizar normas que impliquen un descentramiento, que impliquen una postergación, o parte de nuestra tarea es empezar a ponerlos como marco, como horizonte. Y yo recuerdo, bueno, cuando mi hijo iba a jardín, y muchos de ustedes recordarán, existía ese cantito a guardar cada cosa en su lugar, sin romper, que mañana hay que volver. Y que era tan exitoso en el sentido de que iba construyendo una idea de futuro, iba construyendo esto es para todos y un principio de norma. Y bueno, pensaba esto, ¿no? La necesidad de reanalizarnos nosotros como instituciones, como grupo que trabaja con los chicos, cómo vamos conteniendo las diferencias sin intentar amoldarlas a un dispositivo en donde existan normas que cuiden solo la tarea, porque la tarea en realidad es esto, socializar a los chicos. Y quizás sí podemos plantearnos como dos líneas de trabajo diferentes, una relación a los chicos mucho más abierto, sobre todo para los pibes de primaria, el primer ciclo de primaria y de inicial, en donde la tarea de la construcción de normas tiene que ver con escuchar las necesidades, empezar a contener, dar la palabra, dar un espacio a la diferencia, distinto del trabajo que podemos plantearnos hacia las familias. Posiblemente ahí sí haya un espacio para repensar las normas con los adultos que son las familias, y siempre desde este ángulo que es escuchar al otro antes de imponer una pauta, que sea una construcción, no una pseudo construcción donde bajamos una idea de qué es lo que hay que hacer acá, porque nosotros somos los que conocemos las reglas. Bueno, damos un poco Juan José, ¿querés comentar alguna cosa de las que fueron surgiendo? Algunas cosas que se dijeron muy interesantes, por ejemplo, lo que aportó Misiones acerca de que esta cuestión interpela primero que nada a los adultos, ¿no? Que es una cuestión que se tienen que plantear los adultos acerca de qué significa esto de trabajar con niños de esta edad, y que realmente esto no excluye, por supuesto, la apelación a recursos terapéuticos cuando es necesario, pero me parece que se planteaba como otra dimensión complementaria y además previa, ¿no? Ver en qué medida la cuestión se puede resolver en el marco del aula, del trabajo con los chicos. Me pareció muy sintético y atinado lo que decían en Salta, de que hay que registrar la voz del niño.
Por supuesto que sí, pero no solo la voz, la acción, porque los chicos se expresan, como vos decías, de múltiples maneras y hay que estar en condiciones de poder escucharlos a todos ellos. Por ejemplo, en este ejemplo que estuvimos trabajando, no sabemos si este chico viene con esta conducta desde que ingresó a la educación inicial o es algo que empezó ahora. No sabemos por qué aparece el papá y no la mamá. Como decíamos hace un rato, a lo mejor se puso así después que se fue la mamá de la casa. No tenemos la menor idea, ni de la historia familiar ni de la historia escolar. Es un ejemplo muy general. Pero para lo que sí sirve es para pensar en las posibilidades que hay de elaboración. Todos los chicos traen conflictos de su vida cotidiana y surgen conflictos en el trabajo juntos y el conflicto no se puede hacer desaparecer, hay que elaborarlo. ¿Qué significa elaborar? Básicamente es poder representar y poder pensar. Eso significa pasar a otro nivel. Y es algo que, por lo general, los chicos no pueden hacer solos, si necesitan de un adulto. Y ahí aparece la cuestión de los límites. ¿Qué es poner límite? Limitar es poner el límite necesario, que puede ser el continente necesario. El continente es un límite, ¿no? El abrazo de la mamá es un límite. El continente necesario para que eso que pasa se pueda poner en representación y se pueda pensar y eventualmente poner palabras. Eso lleva la situación a otro nivel y facilita el trabajo. En ese sentido hay señales que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, si hay chicos que tienen dificultad en la utilización de recursos simbólicos, palabra, pero también dibujo o juego, son chicos que están más expuestos a ser afectados por situaciones traumáticas. Tienen menos posibilidades de elaboración personal. O sea que también tendrán que estar más contenidos y se debe trabajar con ellos en esa posibilidad. Sí, yo me había quedado pensando en una figura que se menciona en el acuerdo y que antes Juan José había comentado, que era la de la transgresión de las normas, ¿no? Y que se había puesto en relación al caso que se había presentado, ¿no? Y yo me preguntaba si un chico que está inquieto, si un chico que despliega conductas agresivas, por usar un término, o conductas de desborde, porque más bien serían de desborde quizás lo que uno podría imaginarse que presentaba Marcos, creo que era el nene, creo que era Marcos, no sé. Si puede ser pensado en términos de transgresión, ¿no? Si está transgrediendo, si más bien estamos teniendo que pensar las situaciones con los niños durante el nivel inicial en términos de si son niños que pueden contenerse o si están como desbordados por aspectos personales, pero no personales como para que la institución no tenga nada que ver, sino pueden darle como contención a sus propias emociones, si no pueden conectar con la propuesta que se le está ofreciendo, ¿no? Muchas veces se produce como un desencuentro entre lo que se espera que el niño pueda ser capaz de hacer y dónde el niño se encuentra, ¿no? Y cómo ir a buscarlo, más que pensar en términos de si el niño está transgrediendo porque no se está pudiendo desarrollar la actividad de la manera que se esperaría que se relacione o no está pudiendo estar junto a los otros niños realizando las actividades que serían deseables que realice, ¿no? Me parece que el término transgresión no representa los problemas que se suelen tener en este nivel. Y me parece que sería importante como hasta hacer un cambio de terminología, porque tiene como efectos usar la palabra transgresión. Y me parece que si uno pasa a usar palabras como desborde y contención, entonces uno empieza a pensar más en el otro que está con el niño y no en el niño que transgrede, sino en el adulto que puede darle esa contención o ayudarlo a su propia contención al niño. ¿Y qué hace, digamos, el adulto con el desborde que ese niño está presentando? Y no pensar qué hace el niño con la norma, como decía Juan José, cuando la norma todavía no es algo interiorizado. Por lo tanto, el niño más bien es qué hace el niño con él. Yo diría eso, qué está pudiendo hacer el niño con él.
¿no? Y que lo que él no está pudiendo hacer con él le dificulta el estar con los otros. Es como un trabajo continuo en el estar con otros y en estar con él y en un armado. Entonces me parece realmente que es un problema el uso del término transgresión en los acuerdos de convivencia para el nivel inicial y que deriva en la palabra sanción, aunque no sea sanción punitiva, sanción educativa, no sé, no me satisface. Me parece que más bien sería buscar dispositivos de intervención, no pensar en qué sanción educativa, ¿no? Sino con qué dispositivo se puede como ayudar a este niño a brindarle oportunidades para simbolización, me agrega Graciela, ¿no? Como parte de dispositivos que faciliten la simbolización. Bueno, y manejarse en ese marco de búsqueda de instrumentos desde lo institucional, desde la creatividad del docente, y como decía Juan José, sin dejar de tener en cuenta, que lo dice el ejemplo que trabajamos, sobre el final dice, bueno, la posibilidad de consultar con otras instituciones para ver si es necesario algún abordaje terapéutico del niño, ¿no? Por supuesto que esto, que uno no adhiera a modelos médicos patologizantes, como está planteado en términos del ejemplo, cuando uno más bien adhiere a la búsqueda de intervenciones institucionales, intervenciones en el vínculo, ¿no? En la relación del adulto con el niño, de los niños con los niños, de los niños con la institución, de una institución pensada para los niños en sus espacios, en sus formas de comunicación, no implica desconsiderar la intervención en determinadas situaciones de otro tipo de abordaje, y ahí aparece la intervención que comentaba alguien de una escuela de Jujuy, creo que era, que hablaban de que ellos tenían como estrategia, bueno, establecer encuentros con el profesional que trata a un niño que está en un espacio terapéutico. Lo que pasa es que nosotros estábamos pensando el antes, digamos, de que el niño esté en un espacio terapéutico, pensando como la escena escolar, con las problemáticas, los conflictos y las manifestaciones que ocurren en las escenas escolares con niños que no necesariamente van a ir a un espacio terapéutico, pero sí la posibilidad de tener, digamos, el intercambio con los equipos técnicos educativos como para saber cuándo realmente es necesario ese aporte de un espacio específico que dé otros elementos que a veces la escuela puede no poder proveer a este niño y que lo está necesitando. En este diálogo que se va construyendo, yo pensaba la diferencia entre construir acuerdos de convivencia entre adolescentes, donde ya tenemos internalizado qué es la norma, qué implica la transgresión, y esta pista que va dando el profesor Calzeta de límite como contención, contención como posibilidad, como oportunidad para ir construyendo una simbolización de aquello que nos está atravesando, desde las emociones, desde la confusión, desde el dolor, desde el aprendizaje de estar con otros, y esto que trae Lucía Bozala de pensar mucho más en términos de oportunidades de aprendizaje que de sanciones. Entonces, no solo en relación a los niños, y por supuesto que esto nos remite a pensarnos nosotros como institución, sino incluso en relación a las familias, porque el caso que traía Formosa del chico que tenía problemas de comportamiento, entre comillas, el problema lo tenemos nosotros en la institución para contenerlo, la flexibilidad que tenemos para darle espacio a sus necesidades. Cuando lograba finalmente conectarse con el padre lo retiraba por 10 días, así que probablemente ejercía una sanción y reforzaba algún círculo vicioso, porque cuando el chico finalmente recuperaba su derecho a estar en la escuela, venía en peores condiciones. Esto es lo que comentaban los docentes de Formosa. O sea que también esta manera en que tramitemos el conflicto, las dificultades, el derecho del niño a expresarse y a ser quien es, no quien deseamos que sea, puede ser un modelo que en la medida que nosotros como docentes lo internalicemos, también lo transmitamos con las familias, también podamos tener conversaciones con los padres y las madres para que puedan contener en su casa de una manera diferente. Creo que la cuestión de
las normas y los acuerdos de convivencia en el nivel inicial y en el primer ciclo de primaria son un desafío a pensarse en sí mismo, porque es un modelo totalmente distinto al de primaria y que lo estamos inaugurando. Y inaugurando como instituciones para pensarlo, es muy importante que no hagamos una traslación automática. Y en defensa de Córdoba, también por lo que decía Lucía, Claudio Barbero nos decía, elegimos este caso porque el equipo de Nación nos pidió que aportáramos un ejemplo de convivencia y participación en primaria. Lo elegimos rápidamente y no lo elegimos por ser el que mejor se luzca. Al revés. Al revés. Por las posibilidades de pensar las dificultades. Claro, o sea que realmente fue muy generoso de parte de la provincia mostrar en un espacio tan amplio un ejemplo para ser criticado. Y que nos permitió el contraste de quienes pudieron pensar, quienes pudimos pensar, algunas alternativas, quienes nos sentimos identificados y decimos esto nos está pasando, es el mismo problema que ocurre en nuestra provincia. O sea que la verdad es que para las próximas intervenciones que en las otras jurisdicciones traigan sus ejemplos, esto es buenísimo, que no sea el caso modelo, que sea el caso desprolijo, el que nos permita pensarnos con sinceridad. Agradecemos también el otro caso, porque bueno, como el otro caso, digamos, pareció más exitoso, nos pareció muy interesante la intervención, nos pareció muy interesante la dificultad de los propios padres para ponerse en el lugar de los hijos, ¿no? Uno está tratando de que los niños se pongan en el lugar del otro niño, y en realidad ellos nos muestran cuánto trabajo hay que hacer para que los adultos nos podamos poner, los padres, docentes también a veces, en el lugar del niño, ¿no? Entonces, realmente tiene un concepto muy interesante. Lo que pasa que como apareció como una experiencia como más resuelta, creo que por eso es como que quedó menos en el centro de la escena, no por ser menos interesante, porque la verdad que ese núcleo de fondo de la intervención, esa propuesta, ¿no?, de que el adulto haga la experiencia de lo que le está pasando al niño como un modo de entender lo que con sus conductas producen en los niños, ¿no? Todo un trabajo de complejización de la comprensión y del vínculo, porque también el vínculo de esos padres con los niños seguramente tuvo modificaciones. Bueno, no sé si alguien quiere incluir algo más o vamos a ir cerrando este encuentro. ¿Algún otro comentario? Acá vino gente de Ciudad de Buenos Aires, no sé si también, no les dimos la palabra, pero por ahí se nos han retirado dos, pero hay dos personas. ¿Querrías participar? Bueno, me alegro. Vamos a tener la palabra de Ciudad de Buenos Aires, que por estar tan cerca está más lejos del micrófono. Sí, no, acá está bien. Bueno, nos pareció, buenos días a todos, nos pareció muy interesante ¿ahí me ven? Nos pareció muy interesante el debate. Particularmente hay varios puntos de intersección de lo que estamos haciendo en Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que todo lo que tiene que ver con nivel inicial está muy poco trabajado en relación a la convivencia, en relación a los acuerdos. Lo que sí estamos llevando a cabo este año es una experiencia en el nivel primario con 32 escuelas de las 450 y pico que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y en estas escuelas el proyecto se llama Facilitadores de la Convivencia. Hay 1 o 2 docentes de cada escuela que justamente impulsa la implementación de los órganos de participación y la elaboración o la reformulación, de acuerdo a la situación de cada escuela, de los acuerdos de convivencia. Y el gran desafío que tenemos, porque la realidad es que había escuelas que ya tienen los consejos de aula bastante instalados, ¿no? Y es una práctica bastante incorporada, pero sí fue un desafío este año el trabajo con las familias. La realidad, nosotros decimos que las familias son como los externos dentro del interior de la escuela, ¿no? Es como, siempre los dejamos por fuera de muchas de las decisiones y de muchas de las instancias de la escuela. Así que la realidad es que este trabajo con las escuelas en relación a los acuerdos es muy nuevo, cada escuela está explorando distintos dispositivos, están pensando distintas estrategias, pero también es todo un desafío cómo plantear esta consigna, ¿no? A las familias, cómo convocarlas. Digo,
es todo un desafío para los equipos poder orientar a las escuelas en este sentido, ¿no? Cómo orientarlas, cómo generar el espacio, cómo plantear la consigna, cómo orientar el debate en relación a las reglas, ¿no? Cómo moderar estos espacios es todo un desafío para las escuelas. Así que bueno, me llevo muchas inquietudes en relación al nivel inicial para ver cómo podemos avanzar con esto. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a Ciudad de Buenos Aires. Sí. No, yo dos cosas que me quedé pensando escuchando la totalidad o las provincias que hablaron, digamos, más a nivel sistema escolar, ¿no? Los diferentes caminos que se han emprendido y lo que genera este contexto de incertidumbre.